claques, o sea, no incide en nada, hay que hacerlo con cuidado simplemente. Después el contenido, naturalmente, que es otro de los problemas, los computadores caídos, en los que se pierde gran cantidad de información, es una cosa importante. En cuanto al criterio de la norma 433, todos ustedes lo conocen, así que el diseño debe estar orientado a que en un sismo moderado no tengamos daño, en un de intensidad media los daños sean menores, en un sismo severo los daños pueden ser mayores, no debe haber colapso. Acá lo que dicen en letra más chica, pero es tal vez lo más importante, que estos niveles de intensidad no están definidos en la norma, no son conocidos, y cuando nosotros la estructura pasa al rango inelástico, perdemos completamente, nosotros hacemos un diseño que es prácticamente elástico. Y si la estructura pasa al rango inelástico, perdemos el control de la estructura. O sea, esto de garantizar que no colapse es, bueno, lo que se quiere tener, pero que no, en realidad es muy difícil, es casi imposible de comprobarlo en la práctica. Si miramos los edificios del año 85 al 2009 y su comportamiento durante el terremoto, hubo 4 colapsados, hubo 50 que eventualmente hay que demoler, de 10.000 edificios que tienen 3 y más pisos. Y los edificios altos de sobre 9 pisos, de estos 10.000 son del orden de 2.000. Y esto significa, si pensamos en estos 50 sobre los 10.000 edificios, tenemos un 0,5% de los edificios que tienen esas condiciones. O sea, es un porcentaje relativamente bajo, que desde el punto de vista general es perfectamente aceptable, pero desde el punto particular de la persona que vive en un edificio es absolutamente inaceptable. Entonces, actualmente existe entonces la tendencia a tener que reducir los gastos, y si eso se puede hacer sin un incremento de costos importante, naturalmente que es lo que hay que hacer. Conclusiones. Los daños registrados cumplen razonablemente bien con los criterios de la norma. El nivel de daño no es aceptable para los dueños de los edificios afectados. No es aceptable para la profesión si es posible evitarlos y diseñarlos sin un incremento de costo mayor para que no tengan ese nivel de daños. Y tampoco es aceptable si existen formas simples y económicas de evitarlo. Formas de evitar esto, y vamos a ver ahí antes de eso, algunos aspectos fundamentales del diseño antisísmico, que normalmente no se tiene presente, pero que vía los espectros uno transforma ese movimiento que el sismo induce en la base de la estructura en fuerzas solicitantes en la estructura. Pero hay que tener presente, ¿sí?, que el sismo no es una fuerza aplicada a la estructura, sino que es un movimiento aplicado a la base de la estructura. Y la inercia de las masas de la estructura son los que en definitiva producen los esfuerzos sobre la estructura. Entonces no corresponde a un conjunto de fuerzas solicitantes sobre la estructura, como ocurre efectivamente con la gravedad, ni a una cierta energía que se transmite a la estructura. Muchas veces la gente dice, el sismo transmite una cierta energía a la estructura y por lo tanto yo tengo que disipar esa energía. Naturalmente, si yo uso ciertos procedimientos, como los que hablábamos anteriormente, de aislación sísmica, yo estoy evitando que entre energía a la estructura. Entonces, en el fondo, eso no es correcto. Y entonces, lo que sí hay que tener muy claro, muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y esto qué sismo resiste? Bueno, eso depende de, tal como dice acá, ¿sí?, el efecto del sismo depende de las características del sismo y de las características de la estructura. Y para eso todos ustedes probablemente lo conocen, pero para dejarlo lo más claro posible, traje acá un pequeño modelito que es muy simple y que consiste en lo siguiente. Acá tenemos dos. Bueno, acá tenemos dos estructuras, ¿no es
¿sí? Y estoy pensando que tendría que ponerse cabeza para verla, no sé, una estructura rígida, una estructura flexible. Entonces, si el sismo es un sismo de muy baja frecuencia, las dos estructuras quedan sometidas a la aceleración del suelo. Si yo tengo una frecuencia un poco más alta, la estructura más flexible puede entrar en resonancia y evidentemente puede tener amplitudes extraordinariamente grandes. La chica queda sometida a las aceleraciones, se mueve junto con la base, o sea, queda sometida a las aceleraciones del suelo. Ahora, si estamos en el suelo duro, entonces evidentemente el sismo va a ser más rápido y la frecuencia va a ser más alta, y el resultado es, ustedes se dan cuenta que la estructura, mi sismo no es muy bueno, pero se aprecia igual. Ustedes ven, el edificio alto queda sometido a desplazamiento solamente. La aceleración no tiene ninguna importancia en el edificio alto y el chico entra en resonancia y tiene los problemas. Entonces ahí aparece lo que se ve claramente en los espectros, claro, pero es bueno jugar una vez con estas cosas y darse cuenta cómo funciona este asunto. Lo importante entonces en la parte sísmica es que no es una fuerza aplicada a la estructura, sino que es el movimiento de la base que entonces a través de la inercia de las masas produce los esfuerzos sobre la estructura. La relación básica que nosotros tenemos en diseño es que la resistencia de la estructura tiene